Contento de estar participando en este congreso y desmitificando un poco el tema de los residuos y cómo los tratamos, porque es lo que siempre hablamos, a diferencia de países desarrollados, como Europa o como Estados Unidos, se Sí. sobreentiende que trabajan con los residuos. En cambio, se sobreentiende que en Argentina o países subdesarrollados no se trabaja, cuando en realidad somos uno de los países que estamos más aprovechamos más todos los coproductos y subproductos de la industria cárnica, haciéndola más eficiente y dando mayor valor agregado a toda la cadena. Bueno, es un tema muy importante la sustentabilidad, acompañar el tema del cambio climático, cómo la industria puede impactar menos en la huella de carbono. Supongo que fueron varios los temas que trataron y también hubo distintos referentes de distintos sectores, como de la industria frigorífica, en tu caso, que estás del otro lado con el reciclado de estos desperdicios. ¿Qué es lo que a vos te llegó de esta charla y qué te pudo aportar y qué cuestiones se trataron allí? Bien, mira, fundamentalmente, y quiero ser muy agradecido en realidad por la industria cárnica y por el Instituto IPCBA, porque realmente para toda la cadena, incluyéndonos a nosotros, toda esa promoción de la industria cárnica y de la carne argentina va de la mano de los acuerdos sanitarios que se pueden lograr para poder comercializar en esos países, y ese marco nos permite a nosotros con los subproductos participar y poder llegar a esos mercados, ¿tá? Porque por ahí si uno, por más que tenga un mercado muy interesante, con muy buenos precios, si no hay acuerdo no se puede vender. Entonces es muy importante para nosotros haber participado para desmitificar un poco el tema de que la sustentabilidad del negocio y sustentabilidad, hablando en todos los términos, o sea, Sí. sustentable económicamente, con la huella de carbono, como vos comentás, con dándole valor agregado a la industria, con bajar los costos, porque si ellos tuvieran que tratarlos a esos efluentes, aumentarían sus costos en la cadena productiva. Entonces estamos ayudando en la cadena para que disminuir los costos y dándole divisas al país porque exportamos gran parte de estos productos que elaboramos. Así que Supongo, sí, supongo que otro de los temas a tratar fueron estos, las exportaciones, porque hay muchos matices dentro de las mismas. Por un lado, el tema de la volatilidad cambiaria, por otro lado, cómo darle ese valor agregado, cómo mejorar y cómo eh, realizar todo el trabajo y el requerimiento que te exige exportar. tal cual, está muy buena tu aclaración porque realmente nosotros hablamos mucho de que somos una empresa de hemoderivados y no de rendering. ¿Tá? Y hago esta aclaración porque el rendering es como harina de carne, harina de vísceras o o grasas, que el proceso es muy eficiente en costo, pero disminuye o va en contra de las propiedades funcionales y del nivel de digestibilidad de la proteína, en el caso de la sangre. Entonces, por eso nosotros tenemos cadena de frío. Es más, nosotros decimos que somos una industria lechera roja. ¿Tá? ¿Por qué? Porque usamos todas las maquinarias que se utilizan en la leche, para hacer la leche en polvo, lo utilizamos en sangre, que se adapta, y con la cadena de frío y todo, simplemente lo único que cambia es la recolección. ¿Eh? Entonces, bueno, y ahí está el tema de la eficiencia y justamente lo que vos planteás de la proyección de la industrialización y hacia dónde va y de los mercados donde se va a llegar y cómo es, porque por ejemplo, yendo un poquito, pero siguiendo con el mismo rama, el tema del cerdo, que se está tan en auge y que se va a hacer acuerdos con China para producir acá en Argentina y que se va a hacer eh, eh, en otras provincias. El tema es que después hay muchos subproductos como estos,
como el cuero, como la harina de carne, hueso y otras cosas, que el transporte encarece tanto al producto que deja de ser viable. Entonces, también Totalmente. tenemos que entender sistémicamente toda la cadena para realmente poder ser sustentable en el tiempo, porque lo único que va a lograr eso es que una vez que se radica un frigorífico en, no sé, en X lugar, a donde está muy lejos de estos centros de industrialización, es que le va a encarecer porque va a tener que tener un tratamiento de efluente, no va a poder tener un valor agregado y va a tener mucho más costos, que va a ser Bueno, ineficiencia y sustentabilidad. totalmente, hacia eso voy. ¿Ustedes cómo manejan el tema de los traslados? Y supongo que fue otra de las cosas que conversaron porque deben estar en contacto permanente con frigoríficos y distintos productores para ir a recolectar su materia prima, que es la sangre. Total, te agradezco muchísimo la pregunta porque fue justamente el gran tema y es, digamos, a ver, esto es el negocio es la producción a escala, si no, no es viable, ¿me explico? Eh, por eso nosotros tenemos que estar en las principales cuencas de recolección de materias primas y por eso es un negocio que no le sirve para un frigorífico o dos frigoríficos porque necesita grandes volúmenes. Nosotros, para que ustedes entiendan, nosotros tenemos casi el 30-35% de la faena de Argentina, que recolectamos de Santa Fe, todo Entre Ríos, Córdoba, parte de Buenos Aires, parte de Catamarca, La Pampa también. Eh, y el tema es toda esa recolección, la distancia, para que ustedes puedan entender, el 90% de la sangre es agua, que es la que yo tengo que retirar por método de spray, ¿tá? A donde la eficiencia energética es muy baja. Entonces, si yo encima tengo que trasladar muchos kilómetros, deja de ser viable. Y muchas veces nos pasa, y por eso hablamos de cuencas frigoríficas, o sea, eh, para que usted entienda, son por cada animal entre 10 y 12 litros se puede recolectar de sangre, ¿tá? Que es un 3% del animal vivo. Esa sangre, hay muchos frigoríficos que tienen 2.000, 3.000 litros, 4.000, que son 300, 400, 500, 600 animales, pero no suman a un camión entero que tiene 30.000 litros. Entonces yo hago como el camión lechero, le llaman, ¿tá? Donde va pasando por varios tambos, nosotros pasamos por varios frigoríficos. ¿Tá? Entonces Excelente. tiene que quedar como un caminito que yo puedo ir recorriendo y le llamamos cuencas, ¿tá? O recorridos, o como quieran llamarle. ¿Me explico? Y muchas veces nos llaman frigoríficos que tienen 100, 200, 300 litros, 300 animales, perdón, pero que la verdad que no queda en el recorrido y es inviable poder ir a retirar la sangre. Por eso por ahí nos da lástima, porque uno necesita la sangre para poder ser más sustentable, porque eso tiene grandes costos fijos o de estructurales que te hace ineficiente si uno no tiene unos niveles de por lo menos Sí, sí, y 3 millones o 2 millones de litros mensuales. también se Entonces, tiene que entender que ese desperdicio, después a dónde va a parar, porque a es ver, toda una dificultad. exactamente, es más, frigoríficos míos están dispuestos hasta a pagarnos el recorrido. Lo que pasa es que es tanto que termina siendo hasta ineficiente para ellos. O sea, por eso hay un equilibrio costo-beneficio y por eso nos da mucha pena por ahí que hay frigoríficos que nos encantaría poderles recolectar, pero quedan muy a manos. Excelente esa aclaración. Y por otro lado, también hay otros productos, por ejemplo, plasma animal en polvo por método Sprite. Siempre por método Sprite hay también levadura, suero de queso y otros productos que ustedes, por supuesto, tengo entendido que exportan y me gustaría saber un poco más de qué se trata y cómo los realizan. Claro, bueno, justamente con esto que te comentaba de la producción a escala, estábamos muy limitados y entonces mi padre, que es el fundador, Juan Miguel Requena, vio que estamos radicados en Santa Fe, que es una de las principales cuencas lácteas, a donde había mucho desperdicio del tema del suero, ¿tá? Que contaminaba de la industria quesera. El 90% es suero que se tira a los efluentes. ¿Me explico?
Perfecto. cuando es una fuente de materia prima muy importante y muy interesante nutricionalmente para lo que es la cadena de la nutrición animal. Entonces, bueno, a partir de ahí y de la capacidad ociosa, es que se logra hacer una nueva planta dividida de la planta de hemoderivados, a donde se hace un suero reengrasado y bases lácteas para sustitutos lácteos. ¿Tá? Entonces, para que usted entienda, la industria láctea tiene grandes volúmenes, o sea, actualmente nosotros de las zonas de 50 kilómetros de redonda estamos recolectando más suero que sangre de todas estas 4 provincias que le comentaba. Así que, y es mucho más eficiente porque tiene otros procesos de concentración mucho más económicos y más viables. Y el otro tema es, nos llamó la cervecería Santa Fe, acá en Santa Fe, que un coproducto que ellos tienen es la levadura de cerveza, Sí. que, bueno, justamente nutricionalmente para lo que es alimentación animal, tiene muy buenas propiedades funcionales y de palatabilidad. Me Entonces, gustaría bueno, saber, también le ah, recolectamos perdón. esa sangre y bueno, entonces somos una empresa muy sustentable y que apoyamos mucho en la sustentabilidad de las distintas actividades lácteas, cárnicas y bueno, cerveceras también. Está más que claro y me gustaría saber cómo es esa reutilización, para qué son destinados los productos que ustedes realizan. Bien, fundamentalmente el 80% se dedica para lo que es producción animal, ¿tá? Simplemente porque el volumen de mercados en nutrición animal se habla de muchísimos kilos y es la etapa que es más rápida crecer en volúmenes, ¿tá? Para poder ser sustentable. Se utiliza fundamentalmente en lo que es cerdos, en las primeras edades, cuando son recién nacidos, para mejorar o sea, como tiene inmunoglobulinas y tiene mejor beneficios al nivel de desarrollo intestinal de los cerdos, mejora la vellosidad intestinal, mejora la conversión y sobre todo evita diarreas y algunas complicaciones, mejorando la ganancia y la conversión y, y, bueno, y mejorando, digamos, la conversión y por ende nutricionalmente es más eficiente utilizar plasma que otros ingredientes en las partes iniciales. Eso en mascotas también, en lo que es terapéutico o fármaco, se usa mucho Excelente. super premium para con problemas digestivos, con animales grandes, de edades altas, a donde tiene un problema hepático o algún problema intestinal se utiliza mucho y en lo que es enlatado y embutidos también se usa mucho, en consumo humano, perdón, ¿no? Sí, me gustaría saber este año que fue bastante especial, cómo lo pudieron llevar a cabo debido a la pandemia, qué modificaciones tuvieron que hacer y por otro lado, bueno, cuáles son las perspectivas que tienen como empresa de cara al futuro y eso. Bien, sí, la verdad que la verdad que es una empresa familiar y digo familiar no por los fundadores, sino por todos los empleados que la componen, porque realmente con esto de la pandemia había muchísimos casos que no tenían que haber venido a trabajar porque justamente eran padres de hogar o madres de hogar, y sin embargo le pusieron el compromiso y la dedicación como siempre y no dejaron de venir y eso nos permitió poder transitar de forma, digamos, bastante normal, con el doble de esfuerzo, porque realmente comprar cualquier cosa no había disponibilidades, la logística, había varios temas que complejizaban mucho procesar la sangre, pero bueno, se pudo llevar adelante de forma casi normal, diría yo. Para atrás diría que tenemos que agradecer mucho a IPCBA y todo por los acuerdos sanitarios que se lograron. Eso nos permitió empezar a exportar a la Unión Europea, a Rusia, a Perú, a Ecuador, a Chile,
a Bolivia, a México, así que realmente nos cambió la ecuación totalmente y nos dio mucha sustentabilidad y posibilidad de crecer un poco internacionalmente. Y entonces, bueno, estamos consolidando muy bien en lo que es internacionalmente. Y la etapa nueva es con una inversión muy grande que estamos haciendo en lo que es infraestructura edilicia, de capacidad ociosa y de todo lo que es pavimento y normativas sanitarias para cumplir la FCC 22.000. Actualmente ya tenemos HCP y buenas prácticas de fabricación, pero estándares de calidad las más exigentes internacionalmente es la 22.000, y bueno, Sí. falta algo de inversión edilicia que estamos terminándola ahora en unos 2 meses, y bueno, queremos certificar eso para ser más fuerte en lo que es consumo humano, en lo que es suplementos dietarios para deportistas y fisicoculturistas.